Nos encontramos en el exconvento de San Miguel Huejotzingo. Es uno de los conventos que está cumpliendo 500 años, porque fue de los 4 primeros sitios que en 1524 aquella misión de los 12 eligió como los lugares para asentar sus conventos: la Ciudad de México, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. ¿Por qué Huejotzingo? Porque los huejotzingas fueron aliados en la guerra de conquista, porque su situación de este lado de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, tomando en cuenta que dividen hacia la parte de la Ciudad de México, lo que ellos llamaban Sierra Nevada, permite tener un contacto con el llamado Valle Puebla-Tlaxcala. ¿Por qué Huejotzingo? Por la fertilidad de sus tierras que permitían tener mantenido al convento, poder proveerlo de lo necesario, no solamente para los frailes, sino para la población que iba a ser cristianizada. Huejotzingo tiene una importancia enorme, no solamente por ser uno de los primeros 4 conventos franciscanos que hay en el país, con sus diferentes etapas constructivas, por supuesto, sino también por el hecho de que aquí pusieron sus pies Motolinía, Zumárraga, Martín de Valencia, Fray Juan de Alameda. De hecho, desde este convento, los frailes resistieron la pugna, la lucha, el asedio de la primera Real Audiencia, cuando los oidores de aquella malhadada primera Real Audiencia trataron de someter a la República de Indios con la intención de someterlos después de que los habían vejado y los habían hecho caminar descalzos sobre la nieve, cargando enormes elementos sobre sus espaldas. Es decir, Huejotzingo también nos refiere este contacto, esta alianza que se da entre los frailes y los indios al momento de la construcción del mundo novohispano. Y parte precisamente de esta alianza, de esta estrategia que van a desarrollar paulatinamente los frailes, conforme van conociendo aquí, como en muchos otros sitios, la lengua de los indígenas, como van identificando su culto, su sistema religioso, su cosmovisión, etc. Hay un elemento importante que también hace singular a Huejotzingo, que es esta pintura que se encuentra sobre la portada principal. Nos encontramos en la portería. Entonces, en el acceso principal del convento es la que probablemente sea el único testimonio donde se hace referencia a la formación de las mujeres. Es decir, aquí tenemos en la pintura la presencia de esas españolas viudas que Zumárraga mandó a traer de España para la formación de las indias cacicas, de las indias nobles, y también conducirlas a su percepción del cristianismo y el aprendizaje de otras labores que se llamaban propias de la condición femenina, propias de las mujeres. Precisamente por la relevancia que tiene Huejotzingo y en el marco de esta efeméride de los 500 años de presencia franciscana en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Puebla, ha decidido hacer una serie de actividades, y entre ellas están estas videocápsulas, para que conozcamos algunos de los inmuebles más importantes, más emblemáticos del paso de los franciscanos por toda esta región, y el primero es precisamente Huejotzingo. Así que los invitamos a conocer este exconvento, como los otros que también estarán a disposición. Nos encontramos en el locutorio del exconvento y bueno, hay muchos elementos importantes aquí en esta área. Es el tránsito precisamente de la portería hacia la clausura, hacia el claustro. Tenemos un confesionario, uno de los confesionarios que da hacia el templo, precisamente para que algún fraile de otra orden o algún clérigo quisiera apoyar a los religiosos en la tarea de la confesión. Pero sobre todo importante resulta esta pintura en grisalla que tenemos aquí, que da acceso a la clausura. El santo patrono del convento, el santo patrono del templo y el santo patrono del pueblo, San Miguel Arcángel. Este convento estuvo dedicado a San Miguel Arcángel. Esta vinculación tiene que ver
con la elección que hacen los franciscanos de el jefe del ejército celeste, ¿no? San Miguel, porque además lo habían elegido como patrono para poder aprender las lenguas indígenas también, pero en Ocotzimbo, en el Ocotzimbo prehispánico, se le rendía culto a Camacho, a el dios de la caza. Entonces hay esta implicación que hay en los procesos de aculturación, en el cual San Miguel Arcángel viene bien para la estrategia de evangelización franciscana en esta relación que establece, en esta línea con los antiguos cultos mesoamericanos para tratar de conducir la devoción de los propios indios. Entonces tenemos esta pintura mural que además nos anuncia la riqueza estética que vamos a encontrar en materia de pintura mural en el interior del claustro. Así que me parece importante que podamos visitarlo. Los invitamos a que ingresemos a la clausura y conozcamos el ex convento. Uno de los espacios de vida común en la comunidad de frailes en el convento, pues era precisamente el refectorio, lo que conoceríamos ahora como un comedor, que debía tener el espacio suficiente no solamente para el número de frailes estables que residían en el convento, sino también pensando en que en algún momento llegaran frailes de la misma orden de visita, o si se desarrollaba aquí algún capítulo, alguna reunión de la orden de la provincia del Santo Evangelio, y por lo tanto el espacio pues debía ser lo suficientemente amplio. Era el lugar donde se desayunaba, se comía, se cenaba, además de manera bastante simple, bastante sencilla. La regla, las constituciones de los franciscanos establecen largos días de ayuno durante el Adviento, la Cuaresma, los viernes también. El acceso al refectorio se hacía por esta puerta que lo mismo nos conduce al refectorio, que también nos conduce hacia la escalera que sube hacia el claustro alto. Por lo tanto, abrimos la puerta y tenemos el claustro bajo con su arcada, su fuente, y si nosotros giramos hacia la izquierda, entonces podemos subir las escaleras para dirigirnos a claustro alto. En estos muros, que hacia 1750 se decoraron con unos lienzos grandes de la vida de San Francisco, caminaban los frailes, ya sea rumbo hacia su cátedra de retórica o de gramática, o rumbo hacia el coro. Es decir, tenían esta vida colectiva, formativa, y también la vida conventual, la vida en común. En el lado norte del claustro alto, vinculado a lo que es el templo, tenemos estos 5 nichos hornacinos, donde se depositaban las imágenes en el momento de una procesión interna, cuando la liturgia de la orden franciscana establecía que tenía que hacerse estas procesiones al interior del claustro, pero también permitían que en algún momento un fraile se detuviera camino hacia el coro o camino hacia su clase de retórica para poder hacer alguna oración. Están decorados con pintura y en la parte del arco hay una serie de textos bíblicos, algunos son tomados de los salmos, ¿no? Que lo que hacen es convocar a la reflexión e insistir en la espiritualidad franciscana que todo el tiempo se está subrayando en la vista y en la memoria de los frailes que deambulaban por el claustro. Paz y bien, el saludo propio de la orden franciscana que nos da acceso a una de las celdas de este convento de Ocotzimbo. Y esto nos permite adentrarnos a un momento de la vida de los frailes y conocer los enseres mínimos en las celdas que conforman ese convento. Los enseres indispensables que tenía una celda, pues estaba el reclinatorio, donde el fraile iba a realizar sus actos de oración, con una mesa, su Cristo,
una vela para poder alumbrarse en la oscuridad, y no se requería más que un camastro que estaba cubierto por una colchoneta que por lo regular estaba hecha con paja, ¿no? Con relleno de paja, un baúl si acaso para colocar alguna tela, colocar un crucifijo, algún cilicio o alguna disciplina, y era lo elemental que tenían los frailes para tener algún libro que seguramente pedía prestado a la biblioteca y desarrollar aquí las actividades individuales, dormir, su oración personal, su momento de intimidad espiritual, y al momento de escuchar el tañido de la campana reglar, entonces integrarse a las actividades en el refectorio, en la sala de profundis, en la sala capitular, o dirigirse hacia el coro. La sala de profundis es otro de los espacios de vida común en los cuales los frailes se reunían en algunos momentos importantes del ciclo litúrgico, por ejemplo durante la Cuaresma, durante el Adviento, cuando se marcaba el rezo de los salmos penitenciales, que de hecho de ahí viene el nombre de sala de profundis. Uno de los 7 salmos penitenciales inicia con las palabras de profundi clamavis a te Domino, si desde lo profundo de mi alma clamo a ti, Señor. Y también otra serie de momentos de reflexión, de disciplina inclusive por parte de los frailes, velar a los religiosos que habían fallecido. Por eso la decoración en pintura mural que tenemos en este caso en la sala de profundis del convento de Ojotzingo de Puebla subraya enormemente la identidad del franciscanismo y además la identidad del franciscanismo en este convento y en esta región. No podía ser de otra forma. La primera pintura que aparece está dedicada a San Francisco, el fundador de la orden. Al fondo algunas escenas de su vida. Después vienen 2 personajes importantes del mundo franciscano, San Buenaventura y San Antonio de Padua. Después 2 personajes importantes de la rama femenina, Santa Clara de Asís entre ellos. Y luego también al frente tenemos 2 pilares de la iglesia, San Pablo, que es el que tiene la espada, y San Pedro, que bueno, ya no se ve, lamentablemente esa parte de la pintura se ha perdido. Y luego hacia la entrada encontramos el lavatorio, que tenía un sentido más bien de purificación, es decir, esta sala tiene una profunda simbólica sobre la espiritualidad, sobre la reflexión, sobre el despojarse de los intereses terrenos, las apetencias terrenas, y por lo tanto se purificaban. Y además del servicio, por eso es que este lavatorio nos recuerda el servicio que Jesús le enseñó a sus apóstoles. A los 12 apóstoles, pues está la escena en la que Jesús le lava los pies. Y siguiendo esa línea, se encuentra sobre la puerta de la sala de profundis la escena más conocida y la más antigua que hay de aquella misión de 12 franciscanos que hace 500 años vinieron para evangelizar la Nueva España, para difundir el cristianismo. Encabezada por Fray Martín de Valencia, es una representación idealizada que se pintó en grisalla y que sin duda es la imagen más conocida y que nos viene a recordar precisamente que todas estas actividades y todo este conocimiento sobre los conventos, sobre el quehacer de los franciscanos, pues está alrededor de la conmemoración de esta importante efeméride, mayo de 1524, cuando llegan los franciscanos a Nueva España. Además de la vida que en comunidad los frailes llevaron en este claustro, durante la etapa de la evangelización fundante, es decir, en las primeras décadas del siglo XVI, una vez que llegaron los franciscanos, al interior de este claustro también estuvieron los indígenas, los muchachitos, los niños, los pilis, los hijos de la nobleza indígena, a quienes los frailes integraron al interior de no solamente sino de la mayoría de los conventos, para que vivieran de alguna manera el modo de vida del cristianismo, que aprendieran, que observaran el modo de vida de los frailes
las costumbres religiosas, pero también para que los frailes aprendieran la lengua, las costumbres, los nombres y la religiosidad de los propios indios y poder entender y comunicarse en su propio idioma. Simultáneamente, los niños aprendieron español, latín, a contar, a cantar. Por lo tanto, el claustro no solamente fue un espacio de vida conventual, en términos de la construcción de la identidad del México mestizo, en términos de la formación de una nación durante 5 siglos, el claustro desempeñó este espacio de diálogo cultural entre un discurso que venía de Occidente, que venía de Europa, y una cosmovisión indígena que se encontraba aquí, que entraron en un diálogo tenso, intenso, no carente de algunas contradicciones, pero que dio como resultado el México que vivimos ahora y la tradición, las tradiciones con las cuales vivimos los mexicanos en estos días. Este espacio nos hace referencia a la vida y a las diferentes etapas que ha tenido el convento. En sus inicios fue construido para ser la despensa del convento. A un lado, aquí cerca, aquí junto está la cocina, y aquí atrás pues la parte ya de la huerta y el sitio por donde entraban los bastimentos para el convento. Y así estuvo durante el tiempo en que vivieron aquí los frailes. Después, a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, este espacio se convirtió en cárcel. Entonces, en las paredes podemos ver esas marcas que fueron dejando los presos que durante meses, quizá alguno por años, estuvo aquí encerrado. Una vez que se fue de aquí el cuartel y que se fue la cárcel, y ya con el paso del tiempo, cuando se hizo museo y se realizaron las excavaciones en lo que fue, o en lo que se considera fue el primer convento, y en otras áreas, pues se encontraron algunos cuerpos momificados o semi-momificados, y bueno, se han colocado en estos ataúdes. Entonces tenemos aquí, por decirlo de alguna manera, 3 etapas distintas en la vocación de este inmueble. Nos encontramos en el ábside del templo conventual de Huejotzingo, donde podemos observar la monumentalidad de la construcción de este inmueble que llevó gran parte del siglo XVI su edificación. Sin duda, el convento primigenio pues era de material mucho más perecedero, más sencillo, de menos dimensiones, y es a partir de 1550 cuando empieza ya la edificación del nuevo convento y de este templo. Es decir, cuando Fray Juan de Alameda ya le da traza al actual Huejotzingo. Hay un documento donde los propios indígenas le comunican al virrey que Fray Juan de Alameda ha dado traza al pueblo y los ha congregado. Este documento de 1555 nos permite poder establecer las periodizaciones que tuvo la construcción del convento y también el desarrollo incipiente del actual Huejotzingo. El atrio tuvo 3 funciones principales. Una, servir como panteón, es decir, que en el atrio se enterraba a la población. En el interior del templo pues, se enterraban fundamentalmente a los caciques indígenas y a los miembros de algunas de las cofradías. La segunda función importante del atrio es que fue un espacio procesional, un espacio para el culto, de tal manera que las procesiones salían del templo y llevaban las imágenes o el Santísimo Sacramento, dependiendo de la fiesta que se tratara, y los colocaban en las capillas posas, es decir, se hacía una estación donde se colocaba la imagen, se daba una prédica, un breve mensaje, o sea, se hacía una lectura, que es la función principal de las capillas posas. Y un tercer papel que tuvo el atrio también fue el área de catequesis. Cuando se estaba evangelizando, mientras que a los hijos de la nobleza indígena se les condujo al interior del convento para que aprendieran la doctrina, español, latín, a contar y a cantar, en el atrio se les daba el catecismo a los macehuales,
decir, a los niños y adultos que formaban parte del común de la población. Como testimonio de todo esto nos quedan precisamente las capillas posas. Por ejemplo, en esta en la que nos encontramos, si nosotros levantamos la vista, podemos ver los elementos iconográficos que van a combinar el culto a la Virgen María. Al centro se encuentra el escudo con la letra MA, que es un monograma alusivo a la Virgen María, y a los lados un par de ángeles que están sosteniendo elementos de la pasión de Cristo. Uno tiene un gallo que nos hace referencia precisamente a San Pedro cuando negó a nuestro Señor. Y así, si recorremos las diferentes capillas posas, podemos encontrar distintos elementos mariológicos y cristológicos. La mayoría de los conventos tuvo sus capillas posas, algunas sobreviven completas, en otras solamente quedan una o dos, otros los han perdido. Y dentro de las capillas posas de la región pues están las de Huejotzingo y también las de un convento cercano a Huejotzingo, la de San Andrés Calpan, como los elementos más importantes en cuanto a su calidad estética y constructiva. Cada una de las capillas posas tenía una decoración en su interior, hecha fundamentalmente a partir de pintura. Tenemos pintura en saya todavía y algunos retoques que se hicieron con el paso de los años. También decoración en piedra, tanto en la elaboración de sus columnas, las perlas isabelinas, algunas que más bien parecen chanchillos. Sí, tenemos aquí la mano de obra indígena en esta relectura, en esta reinterpretación de los elementos decorativos europeos, releídos, reinterpretados por la comunidad indígena, que fueron quienes hicieron este trabajo, rematando un medallón en la parte alta de la cúpula de cono de esta capilla, y aquí todavía podemos ver la mitad de una imagen de la representación de la Purísima Concepción. En el marco de estos 500 años de presencia franciscana en México, los invitamos a conocer más de la influencia, del impacto que tuvo el quehacer de los franciscanos en la historia de México, en la cultura, en la transformación del mundo indígena, en la formación de nuevos patrones culturales y también en el conocimiento de nuestro patrimonio, del patrimonio cultural como este ex convento de Huejotzingo y los otros conventos que vamos a irles presentando a través de estas cápsulas que ha preparado Centro INA para ustedes. Hasta la próxima y muchas gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.